ahora sí nos vamos con el doctor Giuseppe Lobruto. ¿Cómo estás, Giuseppe? Buen día. Buen día, Ricardo. Un gusto, como siempre, estar aquí en De eso se trata y muchas felicidades a ti y a todos los que se dedican al radio diario. Gracias, Giuseppe. Pues a ver, el tercer informe del presidente de la República, pues todo un tema, ¿no? Sí, todo un tema, como cualquier informe de cualquier presidente, no solo en México, sino en cualquier parte del Claro. mundo, trae controversias. Sin embargo, bueno, hay datos duros. La economía este año va a crecer más del 6% y se prevé más de un 4,2% para el año que viene. Entre 2020 y 2021 ha habido respectivamente 40.000 y 48.000 millones de dólares de remesas, se esperan. Los tres proyectos más grandes de infraestructura, el aeropuerto Felipe Ángeles, el corredor que está transísmico del Tren Maya, avanzan. Hay un aumento en feminicidio de un 13%, en la extorsión, en el robo del transporte público. Al mismo tiempo hay una aceptación por parte del presidente de que oscila entre el 60 y el 70% de las mismas secretarías que hay en el gobierno, con la de, digamos, la CEMAR, me parece que es de la más, que tiene más aprobación. Y bueno, es un informe que refleja un poco el mismo tenor de lo que ha representado el gobierno de López Obrador a lo largo de estos últimos 3 años, desde que asumió el gobierno el 1 de diciembre de 2018, y que hace ver un gobierno que, no obstante la pandemia, no obstante un país con muchas dificultades, ha intentado lograr, digamos, desde el punto de vista macroeconómico, mantener los niveles. Hay que decir que el peso no se ha depreciado, el nivel de combustible se mantiene igual, no ha habido una inflación muy fuerte, ha subido un poco de rango que era del 3%, pero obviamente está ya disminuyendo. Y bueno, los críticos dicen que se deberían de destinar más dinero para las inversiones, para la actividad privada. Hay que decir también que hay toda una política y cambios dentro del sector energético, como alguna vez aquí en este programa digamos, lo hablamos y lo discutimos. Y al fin y al cabo creo que los grandes retos que tiene este gobierno son el tema de la seguridad, el tema de que se refiere a la extorsión, los feminicidios, el robo en transporte público. Ese es un tema que tiene que ver con todos los gobiernos del mundo, sobre todo en momentos de crisis derivada de una pandemia o crisis social, como México la ha vivido en los últimos 30 años. Pero bueno, estos son, digamos, en términos de datos duros, lo que podamos decir de este tercer informe. A partir de ahí se desglosa todo un análisis político, social y económico que tiene que ver con las distintas posturas de los diferentes actores que componen, digamos, las fuerzas políticas en nuestro país. Eso así empezaría, digamos, con esta columna. Claro. Este, Me acuerdo mucho de una declaración que hizo el presidente que la verdad me dejó sorprendido cuando dijo, si nosotros no avanzamos en los temas de seguridad, si nosotros no llegamos a cumplir en temas de seguridad, em, este proyecto se va a ver pues afectado, la 4T. Y creo que tiene razón, ¿no? Es decir, los términos, los asuntos económicos parece que van caminando, pero el tema de la seguridad es una no entiendo, digamos, un poco la estrategia, pero tampoco entiendo también que no es algo fácil. Sin embargo, pues es un tema que ya pasaron 3 años, sigue la misma situación, o bueno, quisiera pensar que sigue la misma situación. ¿Qué opinas sobre el tema en específico de la seguridad, Giuseppe? Mira, mi opinión personal, desde que yo llegué a este país hace casi 13 años, es que la seguridad no se combate con fuerza militar, nada más. La seguridad va mucho más allá de ello. Se combate a través de políticas sociales que permitan mejorar los niveles de desigualdad y los niveles de pobreza. En el caso de México, en los últimos 3 años ha habido un desembolso enorme en torno a los programas sociales. El Claro, detalle es que ha sido un país que ha vivido una descomposición social muy fuerte. Y esto no es ninguna justificación del gobierno de AMLO. Estuviera quien estuviera, tuviera esos problemas en cuanto somos un país de paso de drogas entre, digamos, Sudamérica y Estados Unidos, que es el mayor país junto con Europa, continente europeo de consumo de drogas. Y eso crea un problema de inestabilidad también muy fuerte entre la diferencia entre los cárteles. Somos un país que igual
digamos, en términos de la manera en que se ha agravado, se ha empeorado los niveles de desigualdad social, ha hecho que distintas capas de la población, sobre todo los más jóvenes, se han dedicado a otras actividades de extorsión y digamos, de delincuencia. ¿Cuál ha sido la estrategia? Justamente, Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, son dos programas que han podido permitir mantener los niveles más o menos de cómo han estado en el último año. Sin embargo, se necesita mucho más y mucho más tiempo. Esto es como cuando construyes una casa. Hay que Claro. hacer bien los pilares y va a faltar mucho tiempo. Yo vengo de una región que ha vivido durante décadas y sigue viviendo el problema de la mafia. El problema de la mafia no se combatió con un gobierno. Fueron distintos gobiernos de No, y distintos por ejemplo, colores. está efectivamente, qué buen ejemplo pusiste, y que en términos culturales ya pertenece a la comunidad la mafia, ¿no? Claro, En Japón es lo mismo, en cualquier parte en del cualquier mundo. parte, ¿no? Sin embargo, no se ven los niveles de violencia que se viven en México, ¿no? Sí, bueno, los niveles de violencia que se viven en México, vuelvo a decir, son resultado de distintos factores. No es nada más la Claro. inseguridad o el robo al transporte público. Es derivado de la presencia, y se puede decir la mafia, que es un estado paralelo dentro de otro estado, que tiene sus propias reglas, que controla tráficos ilícitos de drogas, de dinero, y eso lo que conlleva es a una lucha de poder entre los mismos carteles y con el mismo estado. Esto que vivimos no es nuevo, esto se ha vivido en otros países durante muchas décadas. Lo vimos, se ha vivido en Estados Unidos, se ha vivido en muchos países de Europa, se está viviendo en México. Lo que hay que decir es, Ricardo, que eh, es importante que el gobierno que sea tenga que impulsar políticas sociales. Son transferencia directa que no es que nada más para paliar ciertos problemas, también sirven para impulsar actividad económica, para impulsar, digamos, que los jóvenes tengan la posibilidad de estudiar y de no estar en la calle. Hay que romper con todo este mito cultural que se creó sobre todo en los últimos 20, 25 años en México. Tú bien apuntabas a esta cultura de la mafia, de los cárteles que hay en México, desde la música, el cine, cualquier expresión cultural ha sido impregnada por parte de esta cultura del narcotráfico. Eso hay que combatir desde las escuelas, hay que combatir desde el gobierno, sea ellos federales, estatales, locales. Otro problema que también hay que considerar es que los tres niveles de gobiernos, sobre todo en el nivel local y municipal, es el más débil. Una de las grandes Claro. reformas que se necesitan, yo creo, y a lo cual no puede un gobierno en 6 años, es fortalecer los gobiernos municipales. Los gobiernos municipales son los que más son afectados por parte de cárteles y tiene que enfrentar de manera directa los problemas reales que la gente vive en un país como México, que te vas a los pueblos rurales en el cual puedes ver ciertas dificultades que a lo mejor no estás captando de manera al 100 en la ciudad, que tiene otro tipo de problema en el espacio urbano. Entonces yo creo que los retos que tiene este gobierno es impulsar justamente y fortalecer los gobiernos municipales, dar a los gobiernos estatales la capacidad de poder ejecutar con mayor, yo diría, es una opinión mía, en el derecho administrativo se llama el principio de subsidiariedad, es decir, la capacidad que tienen los gobiernos de estar más cerca a los ciudadanos para atender este tipo de problemática, esta descentralización, diríamos, de funciones que tendría que tener los gobiernos. Pero bueno, el tema de la seguridad no creo que yo que va a disminuir mucho en los próximos 3 años. Digamos, va a tener ciertos impactos, va a estar controlado, eso es bueno, digamos, en un país con dificultades. Sin embargo, hay que avanzar muchísimo. El tema de los feminicidios es atroz, no solamente en México, sino en todo el mundo. Recordémonos que hemos avanzado, por ejemplo, gracias a la última decisión del Tribunal Federal sobre el aborto, por ejemplo. Ese es uno de los grandes logros que, en mi opinión, que ha logrado un país como México, despenalizando sobre todo el aborto en todos los estados del país. Y bueno, hay que ir viendo, todo está conectado, hay que ir viendo cómo va a ir la economía, cómo va a ir, digamos, las inversiones, cómo van a llegar, la remesa que está llegando. Hay que considerar sobre todo que hay sectores como el energético que son estratégicos para nuestro país. Ese es Es un punto clave. importantísimo.
Es un Importantísimo. punto clave. Bueno, si quieres, ahora vamos al aspecto económico. Fíjate que hoy en el Excelsior parece, aquí lo tengo abierto, acá está, dice, en el Excelsior en primera plana, dice, economía rosa niveles de prepandemia. México se recuperará por completo en 2022, estima Así Rogelio es. Ramírez de la O. El trimestre pasado, el PIB alcanzó 97.9% del nivel observado al cierre de 2019. Entiendo que es un rebote, ¿no? Después de todo lo que pasamos, pero por otro lado, escuché hoy a Enrique Quintana decir que el consumo está estancado, está disminuyendo el consumo, ¿no? Entonces, son esas dos perspectivas de ver la economía. En lo macro parece que va recuperándose muy bien, pero en lo cotidiano, en lo que vive la gente, pues, al parecer no tanto, Giuseppe. Sí, bueno, claramente hay una diferencia entre lo que los índices macro y los índices micros. De todas formas, aunque el consumo, bueno, no tenía este dato, como dice Enrique Quintana, que está estancado, pero por ejemplo, otra nota del Financiero de hoy que se crearon 120.000 empresas en el último año en México. Eso es muy bueno también. Claro. Digamos que estamos en un periodo de pandemia en el cual ha habido, nosotros somos uno de los pocos países que no actuó a través del lockdown y nos está dando razón la realidad porque ya en Europa y en otras partes del mundo ya no se están usando estas, digamos, van disminuyendo esto, el uso del lockdown, que tanto daño hizo desde el punto de vista social y económico, pero bueno, ayudó igual a contener el virus. El detalle es que seguramente vamos a esperar un año y medio, yo creo, de un fuerte rebote a nivel macro, es decir, de los índices macroeconómicos, pero también esto va a traer consecuencia en el micro, digamos, en el consumo, va a tener consecuencia igual en la creación de nuevos empleos. Acordémonos que el mes de julio fue el mes de 2021 con más creación de empleo en el último año. Estamos casi a los Claro. niveles de empleo de prepandemia. Hay que ver qué va a suceder de aquí a un año. Es decir, si México logra mantener estos índices, digamos, como dice Ramírez de la O, con este fuerte impulso, podemos esperar para 2022 un índice económico del PIB más arriba del 4%. Eso va a ayudar mucho a todo lo que estamos haciendo, a todo lo que estamos proponiendo como país en términos de la política de la 4T. Claro. Sí, efectivamente. Y bueno, pues todavía estamos, creo que observando, analizando cómo se está evolucionando esta post-pandemia, podríamos decir. Bueno, todavía seguimos en la pandemia, pero en términos económicos parece que ya empieza la recuperación y pues ahí estaremos atentos, ¿no? Giuseppe, yo quisiera preguntarte un poco sobre las declaraciones que hizo el presidente ayer, o fue antier, no me acuerdo. No fue antier, creo, pero ayer se hicieron públicos en relación con los gobernadores, este gobernador panista, el priista. Interesante la estrategia, ¿no? Bueno, eso significa apertura por parte del presidente. Invitó a dos ex gobernadores, casi están bueno, son gobernadores, están por acabar su periodo, para unirse, uno como embajador de México en España y el otro a la administración federal. Perdón, las voces que escuchan son de mi hijo. Sí, 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 Y ya. Sí lo vimos que tiene un buen pulmón, ¿eh? sí, y creo que eso significa apertura hacia las otras fuerzas políticas que están en México y sobre todo no un cerrazón como sí se quería pensar. Creo que es una óptima estrategia del presidente y espero que haya un diálogo muy fuerte con las demás fuerzas políticas, tanto en el Congreso, con los exgobernadores. Eso va a permitir crecer a nivel de sociedad y a nivel político en nuestro país. Yo creo que nos esperan 3 años buenos para nuestro país, 3 años en el cual, independientemente de las diferencias que podamos tener, ideológica, política, nos permite construir un camino en conjunto. Esto no solamente en la política federal, en cualquier tipo de política que se hace a nivel local, estatal, universitario, es bueno tener diferencias, lo importante es construir e ir avanzando hacia un mismo camino. Yo estoy muy contento de Oye, la invitación que se hizo. sí, 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 fue bien interesante, pero la verdad es que también hoy estuve leyendo sobre la reacción al interior de los partidos. Y bueno, creo que no les cayó nada bien, ¿no?
No, el PAN está muy dividido. Hace 2 semanas tuvimos una buena charla en torno a la reunión con Fox. Creo que el PAN está dividido entre una derecha que más quiere estar ligada a la política neoliberal de Estados Unidos y una derecha más neofascista al estilo español. El PRI creo que está teniendo una reconfiguración después de toda la debacle que ha tenido y creo que la apertura que va a hacer Andrés Manuel, que está haciendo Andrés Manuel, va a permitir a estos partidos igual a la misma Morena repensar qué significa actuar en México y no estar tan divididos. Podemos tener puntos de vista diferentes, pero de lo que se trata es avanzar hacia un mejor país, hacia un México mejor Claro. para todos, no nada más para una parte solamente de la población. Muy bien, Giuseppe, pues te agradezco tu análisis de algunos aspectos de este tercer informe del presidente de la República. Te mando un fuerte abrazo, abrazos al pequeño por allá y bueno, nos estaremos escuchando la próxima semana. Muchas gracias, Ricardo. Un fuerte abrazo para ti, para todos y todas. Hasta el otro martes. Cuídense. Bueno, pues ahí está la columna de Giuseppe Lobruto, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Se analizó un poquito, platicamos un poco sobre el tercer informe del presidente de la República.